Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy comenzamos una serie en la que pretendemos encontrar la huella que el sistema educativo ha dejado en cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer con un personaje que ha dejado una huella importante en la historia de Marbella, don Rafael García Conde. Ni este niño, ni este joven del internado de Montilla, ni este que dirigía un grupo de teatro podían imaginar que iban a jugar un papel tan activo en la historia de Marbella. Nuestro protagonista de hoy no ha nacido aquí, pero eso siempre ha importado poco para aquellos que vienen y conectan con las raíces de este pueblo milenario. Aquí, los dioses dibujaron un pequeño paraíso al amparo de Sierra Blanca, que intenta sobrevivir a las dentelladas del dinero. Lo que tampoco podía imaginar ese niño ni ese joven es que el amor a esta ciudad pudiese doler tanto. Don Rafael García Conde, bienvenido. Gracias por Tenía muchísimas ganas de que hiciéramos este programa, Rafael. Y encantado de estar contigo porque nos conocemos de muchísimo tiempo y empezamos conociéndonos precisamente con algo cultural y aquí estamos de nuevo. Exactamente, aquí estamos de nuevo. Posiblemente algunas de las personas que nos vean no tengan ni idea de quién es Rafael García Conde. ¿Podrías presentarte y hacer una pequeña biografía tuya para situarnos? Pues sin problema, fíjate, yo nací en Arriate, yo digo a veces que nací en Ronda la Vieja, que es la actualmente conocida como Acinipo, y es que mi familia vivía en Ronda la Vieja, en una casita pequeña, entonces soy nacido en Ronda la Vieja. Con 9 años, porque en aquella época estudiar era complicado, con 9 años pasaba un cura salesiano y nos recogía como a los volantones, todos los pájaros que no saben dónde van a ir, nos recogían y me llevaron al seminario salesiano. Con los salesianos estuve 10 años. De hecho, estudié filosofía con ellos, filosofía y letras, que me convalidaron, y ya a los 19 años salí. Empecé a trabajar con 19 años, dando clase con 19 años, que ahora lo pienso, digo 19 años dando clase muy pronto, en una residencia menor en Ronda que se llama Las Delicias, ya no existe, y ahí trabajé como profesor y como animador cultural. De ahí me vienen una serie de experiencias de teatro, de cineclub, etcétera, y a partir de ahí me vengo aquí porque mi familia había venido a trabajar. Mi padre fue un jornalero, después fue un emigrante, después fue un trabajador en la Costa del Sol, como tantísimos andaluces y tantísimos malagueños. Vine aquí y ya me afinqué en Marbella, después del periodo de la mili y demás. Estuve trabajando durante muy pocos años, 3 años en educación general básica en secundaria, y después he estado 40 años trabajado en el EPA, que la gente en Miraflores lo conocían como la escalerilla, ¿no? La escalerilla. Ahí he estado 40 años, de los cuales 40 años, 12 estuve compaginando actividad política y enseñanza, actividad política, primero como concejal independiente en el Partido Socialista Andaluz y después como socialista dentro de Izquierda Unida. Entonces, 12 años que estuve compaginando una cosa con otra, con la salvedad siempre de que yo nunca he vivido de la política, es decir, nunca he tenido un sueldo en política, ni nada por el estilo. Después dejé esa etapa y empecé con otra etapa de literatura, de escritura y dedicada un poco más personal, hasta que me jubilé hace unos años. Esa es mi historia, es decir,
Yo creo que soy de Marbella después de 41 años, ya soy de esta Ya ciudad. te sientes de aquí. Ya me siento de esta aquí. ciudad, ¿no? Me casé, tengo 2 hijos, me casé, me divorcié, me he vuelto a casar, tengo 2 hijos que cada uno de ellos están volando sus rutas, sus estelas por aquí, muy cerca, uno en Marbella y la otra en Málaga. Y que realmente es lo mejor que me ha sucedido en la vida, los hijos. Yo la verdad es que comparto parte de esta biografía, es decir, Sí. Cuando tú dices, bueno, llegaron los curas salesianos en Sí. ese momento, entonces no podíamos, porque con 9 años No. yo ya había terminado mi etapa escolar, Sí. entonces la etapa escolar eran 3 cursos, terminabas la etapa escolar y si querías estudiar tenías que irte a la capital de provincia. Claro. Y lógicamente eso solo lo podían pagar quienes lo podían pagar. Los demás empezábamos ya nuestra vida laboral. Yo Sí, recuerdo... cuando cuentas eso, cuando se lo cuento a mi hijo no se lo creen. Dice, parece que le estoy hablando de un mundo extrañísimo, perdido, y le suena prehistoria, ¿no? Y le digo, no, es que en Arriate podía estudiar el hijo del cacique, de farmacéutico, del médico, y para de contar, porque había que irse a Ronda y pagar los estudios en Ronda, los podían pagar a muy pocas familias. Así que eso es algo, cuando alguno me pregunta tu experiencia con los salesianos, de hecho he escrito un libro que se llama Círculo de Silencio, de mi experiencia como estudiante, y yo tengo muchas cosas que agradecerle, que hablaremos a lo largo de la entrevista a los salesianos, y también muchas cosas que no le perdonaré en la vida, también de educación, claro, de un aspecto de la educación, sobre todo en el mundo emocional, familiar, etcétera, que aquello era un déficit increíble, pero valoro las cosas positivas, es decir, no veo ese periodo con rencor ni nada por el estilo. No, yo quería marcar marcar claramente esta historia de decir, solo había 2 posibilidades, sí, o bien a través de irte a un seminario y empezar ligado con sí, la iglesia, o que tuvieran la suerte que tuve yo en un momento determinado, que aparecieron una especie de beca y conseguí una beca y claro, con eso me pude empezar a estudiar, ¿no? La beca indudablemente no te pagaba todos los estudios, pero era una ayuda y con eso sí se podía empezar. Pero en fin, esa historia que muchas veces cuando la contamos nos miran como diciendo, ¿cómo eso es posible? Sí, tío, una cosa pues rara. Nada, esto era lo que había, era nuestra vida, con 9 años yo ya estaba trabajando en una tienda de tejido, cosas así, claro, ¿no? Era lo que teníamos para aquella etapa. Bien, Rafa, político, escritor, maestro, ¿en qué faceta te has sentido mejor? ¿Dónde has sido más feliz? Yo creo que me he sentido mejor en las 3 facetas, son etapas de la vida, es decir, yo creo que el azar, yo no creo en el destino, creo que el azar te presenta algunas oportunidades y la aprovecha más o menos. Yo he disfrutado mucho en mi época de profesor, como en el centro de adultos, muchísimo, con los alumnos, he aprendido muchísimo de ellos. Quizás si tuviera que destacar destacaría la época en que fui delegado de Cultura y al mismo tiempo era profesor en San Pedro. Aquella vorágine tan tremenda porque había horarios de mañana y tarde, en los colegios en aquella época había horarios de mañana y tarde, y yo era delegado de Cultura al mismo tiempo que profesor. No tenía horas libres, era sin parar, pero era una vitalidad tremenda. También es verdad que tenía 28 años, 29 años. Eso te iba a decir, que entonces con esos años uno era capaz de tirar de tirar de todo. Pero fue una época muy vital, muy fuerte, muy fructífera, por destacar algo. Pero creo que cada etapa de la vida hay que aprender a vivirla con todas sus posibilidades. Ahora estoy viviendo la época de la jubilación con todas las posibilidades que me ofrece. Quizás me falta un déficit por ahí de alguna actividad más pública, pero bueno, pero cada etapa me ha producido mucho. Pero por destacar, si quisiera destacar alguno, sería eso a nivel de actividad pública. Con mis hijos he vivido otra serie de experiencias mucho más personales y mucho más distintas. Claro. Luego hablaremos de más cosas, pero en principio hay una pregunta que me inquieta por encima de todos los demás. ¿De dónde arranca este continuo compromiso tuyo por los temas de esta ciudad?
quién o quién te ha marcado de esa forma que no te puedes estar quieto ni siquiera cuando ya estás jubilado? ¿De dónde arranca ese activismo social? ¿Cómo viene esto, Rafa? Yo creo que es un poco aparte de los genes, porque tú que estás haciendo lo que estás haciendo y que espero que alguien te lo sepa valorar, yo te lo valoro igualmente, aparte de los genes y de la inquietud personal, que eso está ahí y algunos los tenemos, otros no los tienen, la formación humanista que me dieron los salesianos, esa inquietud constante de aprender, de buscar nuevas experiencias, nuevas posibilidades, etcétera, del mundo de la cultura, de la vida social, etcétera, influyó, lógicamente. Empecé en la etapa sindical y política también por la edad que tenía y después porque siempre he considerado esta ciudad una ciudad con muchas posibilidades. Esta es una ciudad que yo creo que tiene unas posibilidades inmensas de vida cultural, de vida social, etcétera, y siempre me ha animado, etcétera. Cuando me retiré, como tú bien sabes, de la actividad política, ya en el año 90, cuando llegó el bombacho torero, aquel que llegó aquí a esta ciudad, y después tuve una experiencia política en la misma ilusión, creada con un grupo de gente, aquella plataforma de ciudadana de Sí Puede. Al final me echaron, porque como siempre estaba con las ilusiones, cuando llegó la realidad nos echaron al grupo que estaba animando, y es una inquietud que tengo de siempre. Y yo creo que el ser humano... ¿Crees que arranca de esa vida cultural que viviste de esa vida cultural? Tenían, algunos me dirán, Rafa, ahora hablando muy bien, tenían muchas inquietudes dentro del mundo de la música, del mundo del teatro, del mundo del cine, etcétera, que se vivían allá, y esa la tenía. También es verdad que yo la he vivido, esa inquietud siempre, una inquietud de búsqueda, Paco, constante, es decir, de búsqueda, de ansiedad, de ver, observar y buscar algo distinto, algo que te llene, algo que... y me ha llevado por ahí constantemente. Recuerdo haber visto alguna foto tuya dirigiendo un grupo de teatro. Sí. ¿Tú eras director de...? No, pero le metía mano a todo. ¿Eso que fue la etapa del cole? Cuando hablo con la gente más cercana, digo, soy el maestro Aliendre, que de todo sabe y de nada entiendes. Es decir, esa fue una experiencia de dirección de grupo de teatro cuando salí de los salesianos y estuve trabajando en un colegio menor, en el colegio menor que te decía de Las Delicias. En contacto, lógicamente, el colegio menor de Las Delicias era de chicos, pero estaban las esclavas en Ronda, que también había mucha animación, y creamos un grupo humano que fue el hombre, precisamente. Era una época de humanismo, de rebelión, etcétera. Dirigí un grupo de teatro, yo no actuaba, dirigí un grupo de teatro y dirigí al mismo tiempo un cineforum, que tampoco soy ningún especialista en cine. Pero yo creo que la gente tiene dentro tal cantidad de posibilidad que lo único que necesita es alguien que le diga adelante, ¿no? Que le empuje. Estoy de acuerdo. Que le empuje. Porque lógicamente yo de teatro tenía muy poca idea, sigo teniendo poca idea, y de cine tampoco era ningún especialista. Pero la inquietud me hacía trasladarle esa inquietud a la gente y sacar de la gente las posibilidades que tenían, que se convertían ellos en actores, en directores, al mismo tiempo en músicos y demás. Y sí, representamos un par de obras, llegamos hasta Sevilla, a un concurso regional, y creo que nos quedamos segundo, una cosa... Eso ya era algo muy importante. Oh, eso era muy importante. Simplemente ya representar una obra es un acto que merece la pena, pero me estás hablando de algo de mayor importancia. Sí, no, llegamos a unos niveles bastante importantes de actuación y demás, y el Cineforum también con una experiencia muy curiosa, porque tuve que presentar Romeo y Julieta en el Colegio de la Inmaculada y las monjas no se habían enterado que el director Cefirelli, todavía me acuerdo, metía a Romeo dentro de la cama de Julieta, con lo cual las monjas alucinaban y yo también. Claro. Y yo también, porque ella no se lo esperaba, yo tampoco. Pero vaya, me estás despertando ahora todo el ambiente cultural que había en aquella época, porque como de edad somos muy parecidos. Era algo que vivíamos todos con esa forma. Claro, eso lógicamente me llevó, cuando llegué aquí, a meterme en la actividad sindical y después en la actividad política. Yo siempre he creído que la política es una actividad muy noble, muy interesante del ser humano, como preocupación por la por la sociedad, que hemos hablado, que se ha denigrado como se ha denigrado tantas cosas.
Siempre me ha llamado la atención el nivel de compromiso de esta generación de los nacidos alrededor de los 50 con la cultura, ese intento de acercarse al teatro, al cine, a la pintura, a la poesía y sobre todo esa pelea continua contra todo lo que entendían injusto. Siempre me han recordado aquellos versos de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Lo primero, darte las gracias por tener esta clase de detalles con el compañero Rafa. Y lo segundo, pues adjuntarte aquí un saludo grande para un buen amigo que ha compartido conmigo parte de sus andaduras políticas y al que le tengo un aprecio bastante especial. Estoy encantada de participar apoyando esta atención que te presta nuestro colega y amigo Paco Cervera. Creo que es importante porque siempre habéis estado los dos, tanto tú como él, en el mundo de la educación y de la cultura, y estoy contenta de haber estado a veces con vosotros, no todo lo que me gustaría, porque ya estamos cansados y nos vamos retirando. Y al que por vicisitudes de esta vida le veo ahora menos y he tenido la suerte de conocer a su hijo, desgraciadamente más acorde a mi edad, pero igual de simpático y buena persona que el padre. Me alegro mucho de haber participado en grandes proyectos con él y en haber participado en la medida de lo posible en mejorar el sistema que funciona en esta ciudad. Y quería enviarle desde aquí un fuerte abrazo a él y asimismo a todas las personas que han participado con nosotros en cada proyecto. Ya sé que tú también estás cansado, pero también sé que no te rindes. Y ya poco nos queda por hacer, pero tenemos que seguir porque tenemos muchas cosas pendientes todavía. Tenemos el trapiche, tenemos la recuperación patrimonial, tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir investigando y sobre todo, pues en consonancia con lo que Paco quiere, tenemos que seguir educando. Un abrazo y muchas gracias por contar conmigo. Es una persona increíble que, como todo ser humano, tiene sus partes mejores, sus partes peores, pero que hace las cosas con el corazón y pensando en los demás, y creo que es algo de agradecer en el mundo en el que vivimos. Le quiero enviar una felicitación por su trayecto y por ser un amigo como poco se ha tenido. Un gran abrazo, Rafael. Cuídate mucho. Estábamos hablando del amor a esta ciudad. Yo he leído sobre esta ciudad, he oído quejarse al Rafa poeta, sí, diciendo cosas como estas. Emigrante de tantos años, la amo por sus gentes y la odio por el celofán que cubre su vacío. Sí. Son palabras muy contundentes. Y otra que dice, que me parece que la dibuja perfectamente, que dice: una ciudad amnésica que se cree el centro del mundo y desconoce sus raíces de mosaicos y leyendas. Rafa, ¿cómo se lleva esta relación de amor y odio que yo creo que es un sentimiento de mucha gente, mucha gente. El otro día hablaba con un amigo y de pronto me dice, yo creo que esta es una ciudad soufflé. Tío, contra. Llevo diciendo yo que es una ciudad soufflé durante muchos años y nadie me quiere decir. Es una ciudad con una cantidad de posibilidades, no solamente de medios, de economía, sino de su misma gente, una cantidad de posibilidades que crea una ciudad con un espectro rarísimo. Es decir, ahora hablo de soufflé. Yo me acuerdo que hice una investigación estando en el centro de adultos, y estoy hablando hace 20 años,
Marbella era la ciudad con el nivel de licenciado más alto de toda Andalucía. Arquitectos, arquitectos, profesores, abogados, etcétera, y con el nivel más inferior a nivel de cultura de toda Andalucía. Tenían las dos estados, es decir, aquello. Tú habrás escuchado como yo muchísima gente que lleva viviendo 50 años de aquí y de pronto dicen me voy a mi pueblo y se van a Istán, a San Roque, a La Línea, etcétera. No termina de construirse, por un lado, una ciudad con una raigambre social importante. Y a muchos, entre ellos a ti, nos duele esta ciudad. Nos duele, aunque la queramos, nos duele. Y creo que es un soufflé, ¿sabes por qué? Porque el soufflé es algo, es un pastel que tú le metes el dedo y dentro no hay nada. Pero exteriormente es precioso, es magnífico, es un merengue increíble, muy atractivo, y de hecho la gente viene muchísimo aquí, pero tú le metes la mano y esto está vacío, totalmente vacío. Vacío me refiero de instalaciones culturales, instalaciones de dependencia, instalaciones educativas, instalaciones deportivas. Cualquier pueblo perdido de por ahí tiene un pabellón cubierto en unas condiciones que no tiene Marbella. Cualquier pueblo perdido del interior tiene una piscina que tú dices, ¿y esta piscina quién la utiliza? Si son 1000 habitantes lo que hay aquí. Cualquier pueblo del interior tiene un tanatorio, tiene un centro cultural, y sin embargo en esta ciudad, con todos los medios que tiene, no tiene nada de eso. Y yo me pregunto, ¿por qué? Antes de que apareciera esta idea de ciudades educadoras y tal, tú ya trabajabas en una de las ideas más generosas que yo he conocido, la creación de una universidad popular. ¿De dónde vino esa idea? ¿Cómo se alimentaba esa idea? A ver, ¿qué Paco, supuso para la vida cultural de esta ciudad? Yo tengo un concepto de cultura, que ahora hablaremos de lo que creo que es la cultura, que no es la que se está practicando ahora mismo ni nada, pero yo en aquella época tenía muy claro dos cosas. Primero, que la cultura era ofrecerle posibilidades e instrumentos a la gente para desarrollar aquello que tiene en su interior. Yo creo que todo ser humano tiene la gran capacidad de crear y por tanto de crear cultura, y la Delegación de Cultura tenía que ofrecerle posibilidades. Entonces empecé a trabajar teniendo en cuenta que había una corporación, estoy hablando de la corporación de 1978, ya es prehistoria casi, una corporación abierta, dispuesta, con 7 grupos políticos, lo cual me parecía imposible de gobernar, ¿no? Todo el mundo estaba dispuesto a trabajar, a ofrecer, etcétera, y a aceptar toda la idea, una corporación abierta. Después yo tenía 27 años y acababa de llegar con una gana inmensa y con las posibilidades. Y después había un ambiente cultural donde la gente estaban con ganas de hacer cosas. Entonces lo único que había que hacer era ofrecerle a la gente la posibilidad de desarrollar cosas. A la Delegación de Cultura llegaron muchísima gente que yo iba convocando, con 3 líneas, una en el área de conocimiento, que era importante, con cursos de educación básica, de formación en los institutos, de cursos de sociología, de la mujer, del valor de la mujer, la no violencia, todo ese tipo de cosas. Otro área que era importante, que era el área de talleres. De hecho, de Tu Granada traje, de allí de la sierra, traje una serie de telares y creamos el taller de telares de Alto y Bajo Rizo, que después por lo visto lo han destrozado y se han perdido. Talleres de cerámica, talleres de teatro, etcétera. Es decir, en esas 3 áreas estuvimos trabajando, y llegó un momento en el año 82 que yo me planteé, digo, esto se puede perder. Si no hay una infraestructura que la mantenga, no hay que perder. Y alguien me dijo, Rafa, ¿tú sabes lo de las universidades populares? Y empecé a investigar. Y durante el periodo de la República, yo no soy republicano, pero no de bandera ni de himno, sino del ambiente cultural. Estaba el Instituto Libre de Enseñanza y ellos crearon la Universidad Popular, estoy hablando del año 32, 33. Esa Universidad Popular iba por los pueblos con un mensaje, con historias, con teatrillo. Entre ellos Federico García Lorca estuvo con la barraca y iban los pueblos. Y digo, aquí está la institución, porque al mismo tiempo
Anteriormente había la Delegación de Cultura hecho andar el Conservatorio de Música, el Conservatorio de Danza, el Teatro Municipal, la escuela de, me acordaré, la escuela de idioma, la Universidad a Distancia. Eran todas instituciones que creamos en aquella época. A veces me sorprendo que después no se haya creado casi nada más. Y entonces lo que era la Universidad Popular era la institución creada como una fundación dentro del ayuntamiento, pero como una fundación que permitía la pervivencia de... el espíritu de la Universidad Popular duró muy poco tiempo, 3 o 4 años. Ahora lo que hay es otra cosa, que es su hija, que es Arte y Cultura, la hija putativa, yo llamo la hija putativa, pero es una academia para gente jubilado como yo, donde ya la participación de los alumnos, los cursos de movilización, de aquellos cursos laborales, cursos medioambientales, etcétera, han desaparecido, pero la institución sigue funcionando, que es lo importante, es decir, lo mismo que sigue funcionando el Conservatorio de Música, de Danza, la Escuela de Idiomas y demás, la fundación sigue funcionando, aunque haya perdido gran parte de eso. Y fue el resultado de una serie de cursos, de talleres que estaban funcionando, que echamos a funcionar, y que la Universidad Popular lo aglutinó, aunque otras cosas lógicamente quedaron aparte, como el teatro estable. Ahora no queda más remedio que hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista. ¿Cómo ves la vida cultural de Marbella? Fíjate, partiendo de la idea de que este es un municipio, a pesar de la devastación que sufrimos, rico y con posibilidades, porque eso es importante. El dinero es importante para una actividad cultural, me refiero a la actividad cultural. Yo distinguiría un poco la actividad cultural oficial de la actividad cultural social, ¿vale? Te lo hablaba antes, me sorprende, me agrada que hayan grupos con unas inquietudes culturales como Marbella Activa, que están creando urdimbre social, aunque sean 4 personas, 5 personas, que están creando un interés cultural, etcétera. Eso me sorprende y me agrada, porque eso es una acción importante de la sociedad. La actividad, lo que es la cultura oficial, yo no la comparto, no participo de esa idea. ¿Por qué? Porque es una actividad cultural de espectáculos muy pobres, de instalaciones más pobres todavía y más escasas, no se invierte en infraestructura cultural, y en plan espectáculo. No creo que sí se cree cultura, de verdad. El espectáculo es necesario como parte de un proyecto más global, es decir, como parte de unas posibilidades que tú le das a la gente, es decir, que la gente siente necesidad porque yo estoy ahora mismo en unas clases de pintura, pues si hay una exposición voy a ver la exposición porque me gusta, porque me han enseñado. Es decir, si la gente, todos los ciudadanos tienen unas capacidades increíbles y a veces desconocidas de crear, como hablaba hace un rato, de crear cultura, de crear algo de la nada, todo el mundo, aunque sea con un bordado, me da igual, me da un bordado, una gastronomía, una de esto, etcétera. Si tú le das esa posibilidad, después el espectáculo viene bien, pero una cultura exclusivamente centrada en una temporada de teatro, en una temporada de pintores, de escritores, es una cultura muy pobre, con una pata que termina perdiéndose y no sostiene una sociedad. Es decir, yo veo la cultura de esta ciudad muy pobre, la verdad que muy pobre. Y siento decirlo porque lo digo desde lo que pienso y porque tú me lo preguntas. Normalmente no planteo, porque tampoco es mi función criticar ni al ayuntamiento ni a ninguna institución. Pero creo en las posibilidades de grupo, como tú señalabas, de Marbella Activa y demás, hay un cambio, porque la gente no dice que cree que no hay una ideología a la hora de enfocar la cultura, sí la hay. O hay una cultura participativa que cree en el ser humano, o hay una cultura simplemente dirigida de arriba y de abajo, como es la educación, exactamente igual, o no hay nada. Yo la veo bastante pobre, la verdad, Paco. Si de nuevo fueses tú el responsable de cultura, ¿qué proyecto pondrías en marcha de manera inmediata? ¿Qué hay que te ilusione enormemente, que digas, mira, esta ciudad necesita que nos metamos
urgentemente en esto. Aparte de invertir en infraestructura cultural, que no se invierte, tenemos un teatro horrible y una falta de delegaciones de cultura, yo creo que te avancé una idea que tengo en mente desde hace mucho tiempo y que está ahí y que la lanzo y estaría dispuesto a echar una mano, que son las escuelas de arte en los colegios. Lo que es una universidad popular en los institutos y en los colegios de básica. Y además no es una idea utópica en el sentido de irrealizable. Yo creo en la utopía pues, como un factor que mueve al ser humano. Si no existiera utopía, dejaríamos de existir como raza. Totalmente. Pero bueno, no es irrealizable, por quitar la palabra utópica, irrealizable. ¿Por qué? Porque sería la creación de actividades artísticas tipo teatro, tipo informática, tipo música, tipo danza, tipo de todo eso. Tenemos los sitios, que son los colegios, que no se utilizan por la tarde. A mí me sorprende la infraestructura deportiva, cultural, educativa que tenemos, que ya tenemos, aparte de las que faltan por otro lado. Están los colegios, por lo tanto tenemos un sitio. Tenemos organizaciones que pueden echar a andar y mantener esa infraestructura, que son las asociaciones de padres y las asociaciones de vecinos. Tenemos gente preparada que se pueden convertir en monitores. En vez de invertir en dinero, tenemos monitores y tenemos la posibilidad de un desarrollo cultural inmenso, con muy poco dinero. Es decir, tú cada 2 o 3 colegios dices, aquí si tú el taller de teatro, y bueno, y aquí de 2 o 3 colegios vienen esos. Son animación, o creo el taller, hasta si lo quiere, de deporte, y aquí vienen a hacer, creo el taller de danza en otro colegio, creo el taller. Pues teníamos la posibilidad de un ambiente cultural, una vida cultural con muy poco dinero, con muy poca infraestructura, o la infraestructura tal, con muy poca inversión, lo diría. Es una idea que lanzo a quien la quiera posibilidad de realizar. Yo echaría una mano, estoy dispuesto a echar una mano en ese tipo de proyectos y que tendría una salida muy rápida y muy provechosa para la población como proyecto cultural. Yo estoy convencido, Rafa. Estoy absolutamente convencido y hay una cantidad de personas dispuestas a ese voluntariado, sí, ese de poder dar aquello que ellos dominan, ese talento que ellos tienen, poder compartirlo y poder compartirlo además con los chavales en la escuela. Yo te aseguro que tendríamos muy pronto muchísima gente dispuesta a hacer esto de forma totalmente gratuita. Claro. Que es lo que tú dices, que a veces las ideas no necesitan una inversión de dinero poderosísima, es mucho más ideas que puedan llegar a... Y tú que te estás moviendo, y además te lanzo el reto a ti, que tú que estás moviendo mucho y bien en el ámbito educativo, es algo que las asociaciones de padres precisamente, o asociaciones vecinales, de acuerdo con las asociaciones de padres, podían llevar adelante pidiéndole lógicamente al ayuntamiento que colaborara, porque ellos están capacitados y si están en una asociación de padres que tiene una inquietud por sus hijos, por la cultura, por la educación, por supuesto, para desarrollar, porque no es complicado. Lo hablaba con una compañera tuya, Fabiola, del instituto aquí. No es complicado, lógicamente. Habrá que preguntarle a los jóvenes qué tipo de talleres, qué tipo de actividad quieren, lógicamente, porque no podemos pensar en lo que a nosotros nos gustaba en otra época, ¿no? Pero es fácil, cómodo. La única diferencia, Paco, es que o se cree en el ciudadano como posibilidad de... A veces yo no creo en la gente tampoco, pero bueno, yo fundamentalmente sí creo, aunque de vez en cuando tenga mis dudas, pero y creer en los ciudadanos y en su capacidad de desarrollar una actividad cultural per se, por ellos mismos. Yo creo en eso. Rafa, y como maestro que has sido, ¿qué cambiarías del sistema educativo y por qué? El sistema educativo, lo hablábamos antes, en España es muy deficitario, porque para mí hay dos líneas esenciales en la educación. Una, que cree que el alumno es una caja vacía que se llena de conocimientos, de conducta, de comportamiento, para lo cual el profesor desde su cátedra va explicando, desarrollando, y después le exige a los alumnos si lo han asumido, si lo han aprendido y si lo saben, que después no sirve para nada. Nuestra experiencia personal no sirve. Es decir, yo
De vez en cuando recuerdo cosas que estudié y que aprendí de memoria, que me parecía una barbaridad increíble y que después no me han servido para nada. Hay una línea de pedagogía que va por ahí y otra línea de pedagogía que hablábamos antes, en la cual cree que el alumno que te llegue tiene unas posibilidades y unos comportamientos ya adquiridos y lo único que tú tienes que hacer es ofrecerle los medios para que él los desarrolle. Para que él desarrolle el conocimiento, aquella célebre frase, aprender a aprender. Claro. Es decir, darle a los alumnos esa posibilidad de que adquieran los instrumentos que después van a aplicar a lo largo de su vida en cantidad de cosas para saber, aprender, etc. Y eso en el centro de adultos, te lo hablabas antes, hicimos una experiencia que se llamaba aprendizaje participativo, con personas mayores, lógicamente, mayores me refiero de 30 años, amas de casa, etcétera, donde le planteábamos la historia de decir, no, fíjese usted me va a escoger un tema. El primer trimestre nos centrábamos en la ciudad, después lo hacíamos en Andalucía, después en el mundo. Ustedes van a coger un tema. Primero vamos a hacer dinámica de grupo para que se conozcan y usted va a escoger un grupo, se conforma un grupo y en ese grupo escoge un tema de la ciudad, el que quiera usted. De pronto decía, pues yo qué sé, el ángel, vamos a ver eso del ángel que es, ¿no? Me parece muy bien, bueno, pues el ángel, te coge el ángel, otro grupo, etcétera. Y ahora empezamos a investigar el ángel. Tenemos que ir a hacer entrevistas a los abuelos, tenemos que hacer fotografía, tenemos que buscar libros de historia y eso lo van a buscar ustedes. Yo, profesor, estoy aquí para ayudarle a encontrar los medios. Pero si no sabemos hacer fotografía, pues buscaremos a alguien que nos enseñe. Pero si no sabemos hacer una encuesta, yo os ayudo a hacer una encuesta. Y entonces ellos iban buscando los medios que necesitaban para hacer ese tipo de trabajo. Lógicamente, al cabo del trimestre, ellos presentaban sus diapositivas con sus grabaciones, etcétera, al resto de los compañeros y presentaban su trabajo. Ese es otro tipo de enseñanza. Eso se acabó en el momento que la Junta dijo que había unos exámenes de graduado escolar que se hacían al final del curso, donde examinaba de geografía, de historia, de no sé qué, de tal. Entonces, lógicamente, nos dedicamos a darle clases de geografía, de historia, de inglés, etcétera, para que cuando fueran al examen y aquel proyecto se acabó. Esto es lo que yo llamo la tiranía de las asignaturas, que parece que es lo que se impone y además tenemos, el otro día leí una frase de Santos Guerra que decía, tenemos un currículum kilométrico de milímetros de profundidad. Y ahí es donde está la clave, es decir, oye, que no tenemos que saberlo todo, que lo que tenemos es que ir construyendo una base de conocimiento que nos facilite pensar, que saquemos de cada uno el talento ese que tiene, que lo dejemos desarrollarse. Esto es un poco lo que tú vienes diciendo. Aprender a decir, de pronto tengo que hacer esto, ¿de qué he hecho mano? De aquello. Tengo que hacer esto, ¿de qué he hecho mano? De aquello. Y aprendo porque lo voy a necesitar para adquirir conocimiento, para adquirir un conocimiento. Porque hoy en día con los ordenadores, con el internet, con la Wikipedia, cualquiera de ellos sabe muchísimo más que cualquier ser humano, porque tiene almacenado. ¿Para qué queremos almacenar conocimiento? Tal cantidad de conocimiento. Tenemos que tener los instrumentos para aprender, para utilizar lo que tenemos en mano. Y eso no se está... No se está desarrollando. Es lo que tú decías. Absoluto. Si es que lo que yo creo que la vía que ahora mismo ni la educación ni la cultura facilitan el pensar, sino todo lo contrario. Es un estudiar para vomitar lo que he estudiado. Y eso me parece una cajita de cartón terrible, donde tú echas los conocimientos como profesor. Yo también los profesores los conocimientos y el que quiere que se lo traga y el que no se lo traga suspende. Que no se lo traga suspende. Totalmente de acuerdo. Rafa, ¿qué crees que hace falta? ¿Cuál es la cualidad más importante para ser un buen profesor? Pues fundamentalmente la humildad. Creo que la humildad, es decir, no creer que lo sabes todo. Eso se aprende a lo mejor con los años, más que con la experiencia, más que con esto. Creer en tus alumnos y es saber que tú no lo sabes todo. La humildad, la sencilla humildad. Y sí tenemos que aprender. A lo mejor la aprendes cuando ya te has jubilado, más que otra cosa, pero yo creo en ese aspecto, los grandes maestros, pues maestro es otro concepto mucho más profundo y mucho más universal, los grandes maestros han sido gente muy humilde. Y la sociedad en la cual estamos me preocupa mucho, pretendemos
saberlo todo, esa potencialidad, esa presunción que tenemos, es uno de los grandes fallos de esta realidad. Después viene un bichito como el coronavirus y nos lo desmonta todo. Es decir, que esa es la gran lección de esta historia, es decir, que viene un bichito que no sabemos muy bien cómo es, ni cómo actúa, ni cómo va, y toda esa presunción del ser humano que se creía que podía dominar el mundo y controlar el mundo y consumir, viene un bichito y te lo desmorona y te dice, no, tú sitúate aquí, que es lo que eres, ¿no? Pero esa humildad yo creo que es necesario, por lo menos yo la he hecho mucho de menos. Yo creo que es absolutamente necesaria. Sí. Es la base de la sabiduría. Exactamente. Oye, ¿y para ser un buen político? Pues para ser un buen político esencialmente es creer que tú estás al servicio de, es decir, al servicio de la gente, y en base a lo que la gente te puede pedir, en base a lo que la gente puede hacer, es decir, creer en la polis, creer en lo que decían los griegos, en la polis, en la ciudad. La ciudad tiene unas posibilidades inmensas y tú tienes que estar al servicio de, con lo cual tiene que hacer algo que a los políticos les resulta casi imposible, y es escuchar. Claro. Hay que aprender a escuchar, no a tu propio ombligo, y con eso volvemos a escuchar a tu propio ombligo, ni a la gente que tiene alrededor, no, a la gente que está fuera de ese primer círculo, lo que hay al final de la cebolla, y a ser posible a la gente que no están de acuerdo contigo. Hay que aprender a escuchar, el político tiene que aprender a escuchar. Pero sigo diciendo, y eso lo discutía mucho con mi amigo fallecido Andrés Cuevas, que la política es una actividad muy válida, muy denigrada. Absolutamente válida, necesaria y muy necesaria. Muy válida, porque la corrupción que hay en los políticos es la corrupción que hay en la calle. La corrupción que hay en la calle, es decir, esa corrupción que hay en la calle, que aquí la hemos visto en la época de Gil, donde esa corrupción, donde todo el mundo esperaba a ver por dónde metía la cabeza para obtener un favor que no conseguía, era el ejemplo claro de la corrupción. Algún día podremos liberarnos de esta imagen de corrupción asociada a la clase política. Nosotros atravesamos una etapa, fue una etapa grande donde esta ciudad eligió lo que eligió durante tantos años. ¿Y ahora, muerto el perro, se acabó la rabia o no? No. Primero yo creo que lo que tiene que haber es un cambio de valores individuales de los ciudadanos. Como no haya un cambio de valores de los individuales, la corrupción ni la de los políticos ni de la sociedad va a cambiar. Fíjate, en el libro Muerto el perro, se acabó la rabia, donde trato la historia de esta ciudad durante las 3 legislaturas del funesto Gil, que todavía seguimos pagando sus consecuencias, y las seguimos pagando, todavía leo de vez en cuando que hay que pagar la seguridad social no sé cuántos millones, que el cementerio está embargado, que es tremendo. Todavía seguimos pagando las consecuencias negativas. Pues en mitad de ese librito introduje una obra de teatro, que se titulaba Juicio al Pueblo. ¿Por qué? Porque a mí no me preocupa, por ejemplo, que Trump gobierne Estados Unidos. A mí me preocupan los 40 millones de votantes de Trump. Claro. Es lo que me preocupa. Claro. A mí no me preocupa que Gil gobernara esta ciudad, al cabo era un payaso que estuvo aquí, muy listo. A mí me preocupaba que de cada 3 ciudadanos lo votaron 2. Eso es lo que me preocupaba. Entonces, ¿culpable el pueblo? Yo no sé si culpable o no, pero responsable sí. Por supuesto. Los ciudadanos somos responsables de nuestro acto, y cuando echamos un votito tenemos que ser responsables nuestros. Y como por otro lado eso va a cambiar, pues todos necesitamos un chivo expiatorio que esté ahí, fuera, a quien echarle la culpa de. Y si yo engaño a Hacienda, y si yo engaño a mi vecino, y si yo engaño, etcétera, eso no es importante, pero si viene el otro de turno y engaña, sí. Y digo siempre, hasta que las reuniones de la comunidad de vecinos no funcionen, no va a funcionar esta sociedad. Porque yo vivo en un piso, en un bloque de vecinos, ya no voy a las reuniones. ¿Y por qué no va a las reuniones? Digo, porque no sabemos estar en comunidad, resolver en comunidad, hablar, escuchar, proponer, etcétera. Así es. Y si no funciona una comunidad de vecinos, ¿cómo va a funcionar?
Totalmente, totalmente. Yo comparto esa idea tuya de que... Yo creo que cambiará cuando cambiemos los valores. Un pueblo responsable de... Un pueblo responsable de los políticos que tiene, un pueblo responsable de la escuela que tiene. Si queremos que las cosas cambien, hay que mojarse un poquito, hay que ayudar, hay que participar. En fin, yo veo este movimiento con respecto a la escuela y yo digo, oye, que hay que ayudar a esta federación de AMPAs que está haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de nuestra escuela, que hay que ayudar a esa marea verde, que hay que ayudar a estos equipos directivos, que son, los equipos directivos ahora son mi fe inquebrantable, de verdad que son ahora equipos de verdad que están tratando de tirar en la buena dirección, ¿no? Pero necesitan que nosotros apoyemos las ideas. Si no hacemos que la educación se convierta realmente en nuestro primer problema, los políticos que siempre buscan votos, nunca se van a meter en ese tema. ¿Qué es lo que da más votos? ¿El paro, la corrupción, Cataluña, no sé, lo que sea? Pero la educación está como... Los políticos no respetan a la gente, y es que la gente, los ciudadanos, no nos dejamos respetar. Es decir, los malos políticos creen que es muy fácil engañar a la gente, y encima tienen razón, que es muy fácil engañar a la gente, por cuestión de ponerle los señuelos. Yo siempre decía de Gil era un fenómeno, un tío muy listo, sabía lo que la gente quería. Los que no sabíamos lo que la gente queríamos éramos los otros, que estábamos trabajando en historia, cultura, historia no sé qué, eso es lo que no sabíamos. La gente lo que interesaba es que los bordes estuvieran pintados, que hubiera muchos policías en la calle y que estuviera la ciudad muy limpia. Lo demás no le importa. Y él poder meterse en un puesto de trabajo. Claro, porque cuando yo tiro en manos de los números, es decir, cuando Gil entra, y es un dato solo, cuando Gil entra en el ayuntamiento en el año 91, hay 770 trabajadores. Cuando Gil se marcha en el 2013 hay 3.500, Paco. Los pueblos que pierden sus raíces, pierden su identidad y con ella todos los lazos emocionales que nos unen a este espacio y a esta gente. ¿Cómo podemos acercar a nuestros vecinos a nuestra memoria colectiva? Si ni siquiera contamos con un museo de la ciudad, que esto hay en cualquier lugar. Tampoco valor tiene nuestro pasado, Rafa. Yo me acuerdo que la delegación, no lo he comentado, entre las cosas que hice la delegación de cultura, pero una de ellas fue un museo municipal. Hicimos un museo municipal en el antiguo ayuntamiento, que duró hasta que llegó Gil lo quitó y se puso su despacho ahí, las piezas han desaparecido, la cultura ha desaparecido, etc. Yo creo que en ese sentido hace falta un esfuerzo más importante por parte de la Delegación de Enseñanza en este caso, y yo creo que tendría que empezar con una idea muy simple y muy barata, y es ofrecer a todos los institutos y a todos los colegios o escuelas públicas como mínimo 2 o 3 viajes necesariamente a todo lo que es el circuito de Bóveda, Villa, Basílica y demás, como un medio primero de hacer, porque al fin y al cabo son propuestas concretas que no cuestan mucho dinero, de ofrecer esa riqueza tan inmensa. Cuando llegan algún amigo de Madrid, etcétera, lo digo, no, vamos a olvidarnos a Puerto Banús y voy a daros un recorrido. Y alucinan, es decir, pero Marbella existe, claro, si es que la gente no lo sabe. Existe esta bóveda romana, que son las bóvedas más importantes después de las de Tarragona, más importantes de toda España. Y no las conoce, y no las conoce la gente de esta ciudad. Pero no las conocemos aquí en esta ciudad, la mayor parte de la gente no sabe que existe. Y sobre todo el tema, suena a batalla de abuelitos, el tema de las publicaciones del ayuntamiento. Es decir, en la época de la Delegación de Cultura, de hecho, se publicaron 6 libros de guías artísticas, espeleológicas, etcétera, 5 guías de libros para recoger. Eso que habéis hecho vosotros en Marbella Activa es muy importante, es necesario llevarlo a la escuela y ponerlo como una de las asignaturas básicas, el conocimiento de tu medio. Cultural, político, social, una asignatura básica, el conocimiento de tu propio patrimonio. En el instituto está, pero tendría que extenderse un poco más. Está, me parece, en alguna optativa hay por ahí de patrimonio. Sí, para todo esto, Rafa, aparece muy bien escrito, con palabras muy bonitas, pero no se hace. Cuando yo hablo directamente con los chavales, se sorprenden de las cosas que les estoy preguntando, pero es que le pregunto las cosas más simples
Y la mayor parte, yo hice una encuesta en esta dirección, y es lamentable, los resultados que tenemos son tan lamentables que tendríamos que haber hecho algo ya para que esta situación cambiara de lo que es, ¿no? Yo creo que en ese sentido las escuelas tienen una responsabilidad importante, aparte del ayuntamiento. Eso es así. Es decir, la institución en ofrecer los medios de conocimiento también, tanto escritos como de visita, como de imagen, como de reportaje. Lo que tú haces en la televisión, por ejemplo, es un medio, una forma también, porque al final las conductas, tú sabes que se cambian con hechos concretos y pequeños y puntuales, no grandes cambios, porque los grandes cambios se quedan en eso, los libros muy bien escritos, preciosos y nada más, pero hacer, por ejemplo, una ruta todos los días, tendría que haber un autobús o dos recorriendo nuestra casco antiguo, etcétera, con profesores que tuvieran. ¿Qué cuesta eso en un planteamiento de 3.500 trabajadores, que haya 10, 8 o 15 contratados precisamente para eso? Marbella es una ciudad que no tiene un arqueólogo municipal. Tiene 3.500 trabajadores y no tiene un arqueólogo municipal. Con eso te lo digo todo. Está claro. Estepona lo tiene, hasta los pueblos. Y lógicamente Estepona tiene un museo y una excavación y una historia. Marbella no lo tiene. Y a partir de ahí dices tú, pero bueno, ¿es posible? Pues sí, es una realidad. En el día de hoy no tiene un arqueólogo municipal. Alguien que pueda enseñar, que dedique a enseñar con su equipo, que pueda hacer excavaciones. Tenemos el castillo que nos ha hecho la excavación. Es una inquietud por tu patrimonio, una inquietud por tu patria, por tu pequeño país en este caso, que lo tienes que demostrar con hechos concretos, no con palabras, con hechos concretos. Ahí está, y es un déficit que tenemos y que quede de manifiesto que en esa dirección vamos a seguir trabajando, vamos a seguir empujando, pero necesitamos el apoyo no solo de las instituciones, sino de la escuela, de los padres, de los alumnos, de todo el mundo en esta dirección. Rafa, hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, vale. ¿Te queda algo que quisieras decirle a estos jóvenes, a esta...? Yo lo único que le digo a los amigos es que tienen que creer en ellos mismos, en sus posibilidades, y que no la dejen dormir, que la exploten, que la desarrollen, en el sentido que sea, de música, de bordado, de historia, que sea. Yo creo que el ser humano tiene unas posibilidades tan inmensas. Las instituciones tienen que ofrecerle los medios, es verdad. Y pongo un ejemplo. A mí me dolió en el fondo del alma cuando una tía mía de 90 años empezó a pintar con 80 años. Y tenía una capacidad de combinar los colores increíble. No tenía perspectiva ninguna, ni tenía dominio, lógicamente, porque nadie le había enseñado. Era analfabeta de leer y escribir y mucho más de pintura. Es muy triste que los seres humanos se mueran sin que la sociedad le ofrezca los medios de desarrollar todo lo que tiene en el interior. Y eso es lo único que diría, que creamos en nosotros mismos. Pues Rafa, muchísimas gracias a ti por participar en este programa, pero muchísimas gracias sobre todo por el empuje que nos sigues dando, que nos has dado y que nos sigues dando, de verdad. Te lo agradezco en el alma, ese empuje que siempre he encontrado en ti en cualquier momento. Porque lo tienes. No. Hay personas que tenéis esa virtud de despertar en los demás. Yo espero seguir haciendo alguna que otra cosa que se me vaya ocurriendo y por supuesto siempre en disposición. He lanzado la idea de la Escuela de Arte. Si hay grupos colectivos dispuestos a echar una mano, cuenta conmigo para lo que pueda hacer, que ya como jubilado podemos hacer poco, pero lo que pueda hacer lo haré. Pues nada, te lo repito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.